Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad de Total Quartz INEO Long Life 5W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo que vamos a analizar pertenece a la gama INEO, que está considerada la gama alta del fabricante Total. Inferior a esta gama nos encontramos la gama 9000, la gama 7000 y la gama 5000. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas, que es de muy fácil acceso a través de la página web oficial del fabricante. Nos indica que se trata de un aceite ACAC3, con lo que es un aceite mid-SAPS, compatible con los vehículos equipados con sistema de posttratamiento de gases DPF, FAP o SCR. Homologa de manera oficial la norma API-SN, que es una de las últimas más modernas y vigentes a día de hoy. Y en cuanto a homologaciones de fabricante, homologa de manera oficial la norma Mercedes-Benz 229.51, que es retrocompatible con la 229.31, BMW LL04, Volkswagen W504 y 507 y Porsche C30. En cuanto a las propiedades físicas, el fabricante nos indica que se trata de un 5W30, tiene una viscosidad cinemática a 40 grados de 67,5 y viscosidad cinemática a 100 grados de 11,7. Son valores promedios comparados con otros 5W30 que llevamos analizado hasta ahora. Si nos fijamos en la tabla SAE J300, para cumplir de manera oficial con un SAE 30 en caliente, a 100 grados tiene que tener una viscosidad comprendida entre 9,3 y 12,5. Índice de viscosidad 169, valor promedio. TBN es la alcalinidad que tiene el aceite, la capacidad de detergencia y neutralización de ácidos, indica un valor 6,2, es un valor promedio tirando a bajito. En aceites modelos más top hemos visto TBN en torno a 7, 7,5, 8, 8,5, en este caso 6,2 es bastante normalito. Punto de congelación 39 grados bajo cero, también bastante normalito. Hemos visto otros modelos de aceite con temperaturas de congelación bastante superiores. Aquí, con este punto que no llega a 40 grados, como norma general, directa o indirectamente, podemos intuir que la base predominante para la formulación de este aceite muy posiblemente sea base HC perteneciente al grupo 3. Y en cuanto al punto de inflamación, 240 grados es un buen valor. Si bien es cierto, no va a batir ningún récord aquí en el canal, pero se puede considerar que está en la parte alta de la tabla comparado con otros aceites homólogos. Pasamos a la hoja de seguridad, también conocida como MSDS, y esta es una hoja que tienen que emitir los fabricantes en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea. En este documento los fabricantes tienen que indicar algunos tipos de compuestos que han podido utilizar para la formulación del aceite, que pueden ser perjudiciales para la salud por inhalación, contacto con la piel o contacto con los ojos. Como tal, aquí el fabricante no nos va a decir la receta completa del aceite, ya que se trata de secreto industrial y aparte no es el cometido de este documento, pero sí que en algunos casos, y en este caso concreto, podemos intuir algunos tipos de compuestos ayudándonos de unos códigos CAS. En este caso concreto indica un CAS 64742-54-7 con una concentración comprendida entre un 30 y un 40% y se trata de aceite base HC perteneciente al grupo 3. Otros CAS que aparecen, como el 72623-87-1 o el 72623-860, también hacen alusión a aceite base perteneciente al grupo 3 HC. En este caso puede ser que hayan utilizado pequeñas dosis de otros compuestos también base HC, o que algunos tipos de aditivos utilizados vayan diluidos en este tipo de base. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad 40 grados, 65,28, un chirri piquitín menos viscoso que lo que indica el fabricante, eso lo podemos tomar como una ventaja. Y en cuanto a la viscosidad 100 grados, 11,73, lo ha clavado exactamente a las especificaciones técnicas declaradas por el fabricante. En cuanto al índice de viscosidad, indica un valor 177, es más elevado que lo que indica el fabricante, pero este índice, como ya he comentado en algún otro vídeo, se calcula tomando como referencia la viscosidad 40 grados y la viscosidad 100 grados. Si en el análisis de laboratorio estas no coinciden y no suelen coincidir plenamente con lo declarado por el fabricante, pues lógicamente el índice de viscosidad tampoco puede coincidir. En cuanto al resto de parámetros, la verdad este análisis es bastante parco. No se ha medido, por ejemplo, el TBN, que es la alcalinidad, la capacidad de detergencia y neutralización de ácidos. El fabricante indica en torno a 6,2, debemos creerlo. El TAN es la acidez, tampoco la conocemos. La ceniza no se ha medido, pero tratándose de una CaC3 hemos de intuir que está con un límite máximo de 0,8. Punto de congelación e inflamación tampoco se ha medido.
capacidad de bombeo a 30 grados bajo cero, tampoco se ha medido, y pasamos directamente al NOAC. El NOAC mide el porcentaje de aceite que se pierde por evaporación. En la prueba STM de 5800 se coge una muestra de aceite, se calienta a 250 grados durante 60 minutos. En este caso ha dado un porcentaje de evaporación 8,8, es un buen valor. En principio todo lo que esté próximo a 8, 7 o incluso más bajo es un buen valor. Aceites más normales suelen sacar en torno a 9, 10, 11, 12 y creo que el máximo permitido según ACEA es 13. El tener un porcentaje de evaporación bajo tiene algunos beneficios sobre el funcionamiento del motor. El primero y más importante es que el aceite va a tardar más en perder sus propiedades, ya que conforme se evapora va cambiando sus propiedades físicas, sobre todo en lo que a viscosidad se refiere. También vamos a notar que el motor consume menos aceite en muchos casos. En la mayoría de ocasiones, cuando vemos que la varilla del aceite ha bajado, tendemos a creer de que tenemos alguna fuga, alguna pérdida, algún retén o alguna holgura en los segmentos y nunca pensamos en la evaporación NOAC. Bien, pues por la propia evaporación el nivel del aceite también baja. También el tener un porcentaje bajo ayuda a no tener sobreexceso de presión en el cárter de los gases que se forman. De ahí a que los motores van equipados con un sistema de recirculación de gases del cárter controlados por la válvula PCV, y también tener un porcentaje bajo de evaporación NOAC ayuda a reducir la formación de barnices dentro del motor. En resumidas cuentas, el porcentaje de evaporación NOAC cuanto más bajo mejor. No olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Concentración de azufre 0,172. Creo que si estoy en lo cierto es el que ha batido el récord en el canal, tratándose de una CEA C3 Mid-Saps. Creo que otro valor muy bajo, creo recordar, y si no me lo decís en los comentarios, era el Ravenol Rep, que también estaba en 0,170 y algo, pero desde luego es un muy buen valor. Este tipo de azufre, esta concentración tan baja, se logra por un lado utilizando una base de buena calidad, que sea bastante limpia y esté depurada, y también utilizando un paquete de aditivos moderno, no moderno en el plan que lleve un poco de todo, que lleve gran cantidad, sino en la calidad del propio aditivo, que deja bastantes pocos residuos, principalmente el azufre. Ligado también a esta baja concentración de azufre, muy posiblemente la concentración de cenizas que he comentado antes, que estarían en torno a 0,8, un poco inferior, quiero pensar que muy posiblemente estén en torno a 0,7. Pasamos al paquete de aditivos. Molibdeno es un modificador de fricción, indica 1, eso es un falso positivo. Fósforo y zinc juntos forman el ZDDP, aditivo principalmente antidesgaste. 708, 810 valores promedios comparados con otros aceites 5W30 Mid-Saps. Boro 436, esto es una concentración muy elevada, típico de paquetes de aditivos modernos que va a ser la tendencia, bueno, lo está haciendo ya. El boro hace distintas funciones, hace función de dispersante y en esta concentración tan alta también hace función de modificador de fricción, símil a lo que pudiera ser el molibdeno. Ayuda a reducir el sonido del motor, el consumo del combustible, así como también un poco el desgaste. Magnesio hace función de neutralizante y de detergente, lleva 10, prácticamente homeopático, y en cuanto al calcio también hace función de neutralizante y detergente, 1469, valor relativamente bajo comparado con otros aceites Mid-Saps, ACA-C3, que suelen llevar en torno a 1700, 1800, 1900. Es debido muy posiblemente a esta concentración relativamente tan baja de calcio, que el azufre también es bajo, las cenizas quiero intuir que también es bajo, así como también el TBN no es de los más grandes que hemos visto hasta ahora en el canal. Aquí se produce una pequeña moraleja que según qué tipo de aditivo, si pones de más o pones de menos, ganas en unos apartados y en otros pierdes. Wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo antioxidante y antidesgaste, no se ha medido, y en cuanto al titanio, que también similar al wolframio, aditivo antioxidante y antidesgaste, tampoco se ha medido. En principio el wolframio es común verlo en algunos modelos gama alta de Ravenol y el titanio es común verlo en algunos modelos de la gama Castrol Edge Titanio. Y en cuanto al parámetro de oxidación de 20, este parámetro en muchas ocasiones nos suele decir directa e indirectamente si se ha utilizado éster perteneciente a las bases grupo 5 para la formulación del aceite.
Y yo que tengo un poco el culo inquieto, pues he estado investigando y en algunos casos parece ser que aceites como es este caso, que da un parámetro de 20, que es relativamente elevado comparado con otros aceites que hemos visto que daban apenas 3, 4, en principio quiere decir que el fabricante como tal no ha añadido éster al aceite para mejorar la base, sino que algún tipo de aditivo que ha utilizado va diluido en base éster. De ahí a que el parámetro de oxidación es un poco elevado y así también vamos a ver un pequeño pico ahora en la hoja F-TIR. Bien, y pasamos a la hoja F-TIR. Aquí es donde podemos deducir qué tipos de compuestos han utilizado para la formulación del aceite, así como también una concentración muy aproximada. En este caso concreto, el método utilizado es el método de transmitancia. Es un poquito más complicado sacar las concentraciones exactas que cuando se produce con la otra manera, con la sorbancia. En este que es transmitancia podéis ver que los picos son hacia abajo, cuando se realiza con el otro método los picos son hacia arriba. Y aquí podemos ver el parámetro del éster, o donde normalmente indica el éster, que está en torno a 1750. En este método, si llevase en torno a un 5 o 10% de éster, estaría prácticamente tocando la parte baja. Pero en este caso da un pico muy pequeño y es debido, muy posiblemente, quiero pensar, si tenéis una opinión contraria lo podéis decir en los comentarios, que es debido precisamente a lo que he comentado, que algún tipo de aditivo va diluido en base éster. De ahí que da un pequeño pico. También da unos pequeños picos de naftalenos alquilados, que es un aditivo similar a lo que pudiera ser el éster, lo que pasa es que pertenece a las bases grupo 3, es una forma de hacer un aditivo con características similares al éster, pero bastante más económico. Aquí no puedo cuantificar la concentración, pero en principio lleva algo, no sé si es debido también a que es posible que algún tipo de aditivo vaya diluido en este tipo de compuesto. Y en cuanto a la cresta, que se forma en 722, está prácticamente alineada en 10. Esto indica que la base es predominantemente base HC, perteneciente al grupo 3, y ya en este límite que está ahí en torno a 10 es posible, y digo posible, comillas, muchas comillas, de que pudiera haber añadido el fabricante quizás un 5% de PAO aproximadamente, quizás siendo un poco optimista un 10, pero ya os digo que en este método, que es por transmitancia, es algo más complicado sacar los porcentajes exactos. Bueno, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. No me puedo explayar demasiado porque por desgracia el análisis ha sido bastante parco, hay muchos parámetros que no se han medido, entonces yo me voy a regir a lo que sí se ha medido. En cuanto a las viscosidades, son muy fieles a lo que indica el fabricante. El porcentaje de evaporación de 8,8, relativamente bajo, eso es un buen valor. El azufre muy bajo, también a destacar. Y en cuanto al paquete de aditivos, el uso del boro y en mucha cantidad. Esto acostumbraros porque lo vamos a ver bastante a menudo porque es la tendencia. En este caso molibdeno no se ha utilizado, me hubiese gustado que se hubiese utilizado, pero yo ya que soy un poco más pijica, pero el paquete de aditivos en general bastante completo y moderno. En cuanto a la base, es predominantemente base HC, símil a la mayoría de aceites que se mueven en este rango de precio, que ahora lo veremos. En la hoja F-TIR hay pequeños indicios de que algún aditivo va diluido en base éster o en naftaleno alquilado, pero bueno, concentraciones muy bajas, tampoco vamos a considerar que este aceite es base éster, ni mucho menos. Y en cuanto a la cresta de 722, hay un pequeño indicio de que quizás, si digo quizás, el fabricante haya podido utilizar una pequeñísima concentración de PAO, entre un 5 y un 10. No es para tirar cohetes, eso es bastante homeopático, oye, pero si lo lleva, mejor que mejor. En cuanto al precio, este aceite lo vais a encontrar prácticamente en cualquier tienda online, ya que Total es una marca muy comercial, incluso en cualquier tienda de recambio de barrio, por así decirlo, lo vais a encontrar entre unos 28, 29 euros, entre hasta unos 34, 35 euros. Es su precio, no es que sea barato, tampoco es de los más caros, pero para lo que ofrece relación calidad-precio lo veo un precio más que correcto y en general es un buen producto. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo, no me quiero ir sin antes recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram, que ya somos cada vez más. Hay ahí, como a mí me gusta decir, y yo me considero friki del mundo del motor, se puede hablar de todo, de aceites anticongelantes, recambios, herramientas, ofertas que tenga alguna tienda online, algún buen precio que hayáis visto por algún lado, detailing, alguna quedada que vamos a hacer para ir a
ver alguna carrera, algún circuito, cualquier cosa que se nos ocurra, pues ahí lo podéis plantear. Y bueno, ahora sí, hasta aquí el final del vídeo. Dale like si te ha gustado, dale dislike si no te ha gustado, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, pues suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.